ahora el tema de resistencia en el diodo. La ecuación de Shockley pues nos describe cómo se relaciona la corriente y el voltaje en este componente. Es obvio que no está descrito por la ley de Ohm. La ley de Ohm se describe para elementos que son lineales. Esto es un elemento no lineal. Hace una cosa en un sentido, hace otra cosa en el otro sentido. Sin embargo, en el análisis de circuitos, pues es útil pensar que este también es un componente resistivo, si lo vemos de esa manera. Vamos a plantear esto. Supongamos que tengo una fuente, pongo una resistencia y pongo un diodo. ¿Por qué haría yo algo así? Pues, por ejemplo, porque es un LED y quiero iluminar algo. Y qué tal que aquí lo que tengo es una fuente de un automóvil, la batería de un automóvil que es de 12 volts. Y lo que vi hace un momento, indiqué que los diodos emisores de luz, dependiendo del color y la geometría en la fabricación, el dopado que se le dio, la química que se usó, pues tiene rangos de umbrales que van entre 1 y 4 volts. Supongamos que fuera un diodo que ocupa 3 volts. 3 volts. Y son 12 volts. Si yo conecto directamente 12 volts, vamos a verlo aquí en esta curva. ¿Qué pasaría si yo conectara directamente los 12 volts en el diodo que con 3 volts, su umbral sería de 3 volts? ¿Qué pasaría si yo le conecto 12? Pues pondría 12 aquí. ¿Qué implica? Que yo estaría hablando de que esos 12 volts aparecerían en ese diodo. Entonces observen, estos 12 volts implica que la corriente es gigantesca, está hasta allá arriba. Entonces es muy probable que ese voltaje tan grande le eleve la corriente a ese diodo al grado de que lo dañe, lo queme. Entonces, pues no puedo permitirme, si quiero que ese diodo se mantenga funcionando, conectar los 12 volts directamente a ese diodo. Entonces, ¿qué hago? Pues pongo una resistencia, un elemento resistivo. Si yo sé que ese diodo lo necesito que funcione con 3 volts, pues entonces el resto del voltaje, los 9 volts restantes, los debo de colocar en otro elemento, que en este caso lo más sencillo, pues una resistencia. Y entonces pues ya lograré ¿de qué valor tendría que ser esa resistencia? Bueno, se deben de quedar 9 volts. Tendría yo que revisar qué corriente quiero en ese diodo, qué corriente me dice el fabricante de ese LED, de ese diodo, que hace que brille con intensidad adecuada. Y entonces el fabricante me dirá, se ve brillante si la corriente es de tanto. Siendo así precisos, yo tendría que poner no el voltaje umbral, sino un voltaje un poco más alto. Supongamos que fuera 3.5. Entonces yo tendría que poner aquí 3.5 volts y los otros 8.5 dejarlos en una resistencia. Si el fabricante me dijera, se va a ver muy bien iluminado si tiene 50 miliamperes, entonces ya sé que aquí debe de haber 50 miliamperes. Y entonces ya conozco la resistencia que debo de colocar. Y él les va a funcionar adecuadamente. Vean que aquí aparece un concepto. Dice, bueno, pues tú tienes, no es una resistencia, es un diodo, pero tiene 3.5 volts ese componente y le están atravesando 50 miliamperes. Ese diodo, ese elemento está aparentando ser una resistencia de 70 ohms. Aparenta serlo, pero realmente no es una resistencia. Entonces, a este valor de esa resistencia aparente se le conoce, tiene un cierto valor, un término que se conoce como resistencia estática. ¿A qué es igual esa resistencia estática? Bueno, pues haber dividido el voltaje que tiene ese diodo entre la corriente que tiene ese diodo. Y es exactamente este punto.
Si fuera una resistencia, bueno, recuerdan la curva característica de una resistencia. Tiene una curva característica que empieza en cero en el origen y hace esto. Es una línea recta en las dos direcciones. Si yo bajo el voltaje, baja la corriente. Y la relación que yo haga siempre me da el mismo valor. El inverso de la pendiente es esa resistencia. Entonces una resistencia pues vale siempre la misma resistencia en cualquier punto de la curva. En cambio, este diodo, bueno, un diodo, pues vean que su curva es diferente. Tiene un valor o aparenta ser una resistencia aquí, un valor que es este voltaje entre esta corriente y aparenta un valor en particular. Si yo me vengo aquí, va a haber otro voltaje y otra corriente y va a aparentar otro valor diferente. Aquí, vean, hay voltaje y casi no hay corriente. Entonces hay voltaje, pero casi no hay corriente. Quiere decir que la resistencia subió. Entonces, en cada lugar donde yo tome esa relación voltaje-corriente, hay aparenta ser una resistencia o se comporta como una resistencia de diferente valor. Cada una de ellas se llama resistencia estática. ¿Por qué estática? Porque depende, esto se conoce como punto Q o quiescent, el punto estable, el punto quieto. Entonces, un voltaje fijo, una corriente fijo, cuando hay una corriente continua. Entonces, un voltaje fijo, una corriente fija, pues no se va a mover de allí. La relación voltaje-corriente me da una resistencia. Se llama resistencia estática de ese diodo. ¿Cuánto es? Pues depende. Depende de dónde estamos en la curva característica. Si yo muevo este voltaje, sin mover los componentes, pues la corriente y el voltaje va a cambiar y entonces estaría en otro lugar y por lo tanto la resistencia estática sería diferente. Ahora, hay otro concepto. Hay un concepto diferente que dice, ¿y qué tal que la señal no es continua? Es continua, pero tiene una pequeña componente alterna, o sea, es una suma, es una señal continua en serie con una señal que se está moviendo en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurriría en ese caso? Si esa es una pequeña señal, bueno, depende de la magnitud de esta señal, es una señal sinusoidal sumada, o sea, una señal, vamos a verlo así, los 12 volts es una señal de corriente continua, sumada a una señal sinusoidal, entonces al sumarse, pues los voltajes se suman, entonces realmente tendríamos una señal de este estilo, que sube y baja, pero alrededor de un punto. Entonces, ¿qué va a pasar con este punto que antes estaba quieto porque era una corriente continua? Ah, pues se va a estar moviendo, va a estar subiendo y bajando, dependiendo de qué tan grande es la magnitud de esa señal moviéndose. Entonces va a subir y bajar, subir y bajar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la resistencia estática se está moviendo. Y si yo quisiera decir, bueno, ¿cuánto es la resistencia? Ah, pues es que depende de en qué momento me lo estás preguntando. Bueno, pues dime un valor de resistencia para yo poder considerar ese elemento como una resistencia, pero ¿de qué valor? Bueno, entonces aparece otro concepto, se llama resistencia dinámica. ¿Y cómo se obtiene? Haciendo incrementos de voltaje y de corriente, incrementos de voltaje y de corriente alrededor del punto Q. Entonces, este es el punto Q porque se está moviendo alrededor de él y incrementos de voltaje, incrementos de corriente. Yo divido los incrementos de voltaje entre los incrementos de corriente y el resultado es un valor de resistencia que no va a ser la misma del punto Q. Se llama resistencia dinámica. Quizá no es muy usado en el caso de los diodos, puede ser usado en algunas aplicaciones, quizás es necesario, pero no es tan común. Pero es un concepto que se utiliza mucho en los transistores. Aparece algo muy similar a esto en un transistor
y esos valores dinámicos, porque es una resistencia que se está moviendo, en el diseño, en el análisis de ese tipo de componentes, hay señales que se están moviendo, porque para eso son para amplificar señales. Entonces, en esas ecuaciones, pues ocupo ese valor resistivo, pero es un valor que se está moviendo. Bueno, aparece el concepto, bueno, no me digas en qué instante, más bien utiliza algo que le conoces como resistencia dinámica y lo utilizas en tus ecuaciones, ese valor resistivo. Es válido siempre y cuando la variación es pequeñita, es pequeña. Si se dan cuenta, parece una línea recta, parece la línea recta de una resistencia. ¿Qué pasaría si este voltaje crece mucho? Se hace enorme. Si se hace enorme. Bueno, pues ahora el punto se está elevando mucho y bajando mucho. Las variaciones son enormes. Pasa de ser una resistencia muy pequeña a ser una resistencia muy grande. Inclusive podría bajar hasta llegar a despolarizarlo. Inclusive a dar la vuelta, a que esto baje del 0 de voltaje, del 0 volts, y se polariza inversamente. La resistencia es enorme. Entonces, ¿qué resistencia es esa? Este concepto va a quedar muy alejado, queda muy fuera de esa resistencia que quisiéramos indicar. Ese elemento, ese diodo, tiene esta resistencia. Bueno, ahora es muy grande, cambia mucho, de muy poco a mucha resistencia. Entonces, es necesario usar otro concepto que se llama resistencia promedio. ¿Cómo se podría obtener? Una manera, yo creo que adecuada sería, bueno, si alcanza, si tu señal es tan grande que lleva el punto, bueno, lleva ese punto de operación, porque ya no hay un punto de operación propiamente, está moviéndose no alrededor de un punto, porque está muy amplio la variación de esas resistencias estáticas. Entonces ahora lo lleva desde este punto, en su punto más alto, hasta este punto, en el punto más bajo. Y entonces, ¿cómo podría yo saber esa resistencia? Bueno, puedes sacar cuánto vale la resistencia estática allí, cuánto vale aquí, cuánto vale acá, cuánto vale aquí. Sacar resistencias estáticas en diferentes puntos, incluyendo los dos puntos extremos, y sacar ese promedio, o sea, resistencias, la sumatoria de resistencias estáticas entre el número desde 1 a n. Pues saco un promedio de resistencias estáticas y entonces digo que ese elemento, cuando está así una señal muy grande, aparenta ser una resistencia de valor promedio. En algunos libros van a encontrar que pues, sacan un promedio muy burdo, en el caso de que se utilizan solamente este y este para sacar ese promedio. Pero bueno, es un promedio. Si quisieran un promedio exacto, pues tendrían que hacer de a partir de la ecuación característica, la ecuación de Shockley, podrían sacar, ya con sus parámetros particulares de ese diodo, podrían hacer una integral y sacar el valor promedio en ese rango, ¿no? Pero bueno, de manera práctica, pues es que resistencia hay acá, que resistencia hay acá, y yo saco o trazo una línea recta entre ellas dos y es una línea de una resistencia. ¿Qué resistencia tendría esa resistencia aparente? Bueno, pues esa es la resistencia promedio. También hay una resistencia extra, que es la resistencia de los materiales. Es un material tipo N, un material tipo P, se conoce como resistencia ómica. Resistencia ómica. Es de los materiales con que se fabricó el diodo. Es muy pequeña esa resistencia. Como les comento, es un semiconductor tipo P con otro semiconductor tipo N que a temperaturas ambientes, como está suficientemente dopado, pues tienen una resistencia baja. Cuando se unen esos dos y entran en contacto, crean un diodo que cambia su resistencia.
pero la resistencia de los puros materiales con el que están hechos, pues se llama resistencia ómica. Y descubrirla, pues podría hacerse, ¿no? Descubrir esa resistencia se nota más cuando ya no es el fenómeno de las rupturas o la recombinación. Entonces se notaría mucho cuando la corriente es muy alta. A ver, solo un detalle importante que yo creo que se me pasó un poco es en el asunto de la resistencia dinámica. Si yo quisiera la resistencia dinámica de este punto, vamos a pensar que es en ese lugar, ¿qué debo de hacer? La resistencia dinámica es la pendiente, o sea, esa definición es la pendiente en ese punto, como si yo tuviera una resistencia de una resistencia, valga la redundancia. Entonces, ¿qué debo de hacer? En ese punto, trazo una recta tangente. ¿Qué tan grande? No importa, porque la pendiente es la misma, lo que voy a obtener es la pendiente. Entonces, trazo una recta tangente al punto que yo desee, incrementos de voltaje, incrementos de corriente, los divido y esa es la pendiente de esa recta. Entonces, vean, la resistencia dinámica es la pendiente, trazan una tangente y es la pendiente de esa tangente, esa resistencia. Entonces, vean, aquí la impedancia es muy alta, va reduciendo, reduciendo, reduciendo y luego ya se mantiene constante. Entonces, en el punto donde deseen obtener la resistencia dinámica es trazar una recta tangente a ese punto. Quizá aquí sí sea como yo lo observé allí, efectivamente es esa pendiente, pero para que quede claro lo hacemos en un lugar diferente y vean, sería la pendiente en ese punto. ¿Ok? Eso es todo.